Bueno, buen día. Eh, Muchas gracias por estar presentes a todos y todas. Primero quiero dar un agradecimiento a Elvira Sanín por haberme convocado por haberme convocado para trabajar en este espacio educativo. También a las autoridades del Hospital Evita, ¿sí? Por cedernos este espacio. ¿Eh? Y la propuesta que nos plantea eh, esta convocatoria es por las infecciones respiratorias agudas bajas, patologías prevalentes en la niñez, ¿sí? Vamos a plantear la valoración clínica, un plan terapéutico y la educación para el alta. Bien. Para comenzar a hablar de las infecciones respiratorias agudas, ¿sí? ¿Se ve bien, chicos, chicas? Para hablar, es importante conocer algo de estadística, tener números presentes. Y en este caso, desde la página del Ministerio de Gobierno de la Nación de Salud, ministeriodesalud.gov.ar, hay un artículo que habla sobre las enfermedades infecciosas, las enfermedades respiratorias agudas bajas, y habla de la importancia que tienen en la población, sobre todo en este caso en Argentina, ¿no? Y plantea que en el año 2017 fue la tercera causa de muerte en la Argentina. No lo divide en subgrupos, o sea, no planteamos solamente la pediatría, que es el tema que nos convoca, sino a nivel general de toda la población. Pero me pareció interesante tener estos números para ver la importancia, ¿no? Cómo afecta a la población. Eh, con- Cuando hablamos de mortalidad por esta, si bien la tercera causa de muerte, en el 2017 hubo más de 7.200 muertes. Se reportaron alrededor de 7.200 muertes por asma y por EPOC. 6.800 fueron por EPOC y el resto asmático. Y con respecto a las internaciones por infecciones respiratorias, en el año 2017, solamente en el subsector público, se registraron más de 17.000 internaciones durante el año. Y por EPOC, alrededor de 30.000 internaciones. Así que números importantes, ¿no? Para tener en cuenta en el ámbito de la salud. Cuando hablamos de, ya metiéndonos un poco de lleno en las infecciones respiratorias, las vamos a clasificar en infecciones agudas altas e infecciones agudas bajas. IRAB generalmente eh, la clasificamos como IRAB. Esta sigla es muy común en el ámbito de pediatría, ¿sí? Y es importante que nos familiaricemos con ella. Cuando hablamos de IRA, ¿sí? Hablamos de las infecciones respiratorias del tracto respiratorio alto, ¿sí? Más que nada hablamos de faringitis, ¿sí? Dolor de garganta, otitis, dolor de oído. Y también tenemos las IRAP, las infecciones respiratorias agudas bajas, que involucran a estas entidades patógenas como la bronquiolitis, la laringitis, la traqueitis y la neumonía también, ¿sí? Eh, el síndrome bronquial obstructivo, que es el conjunto de signos y síntomas respiratorios que están asociados a este tipo de patologías, como la traqueitis, la laringitis, las bronquitis. El agente causal, ¿sí? O el agente patógeno, el agente etiológico, el que causa este tipo de infecciones respiratorias, sobre todo en el árbol bronquial,
¿sí? Eh, Son el virus sincicial respiratorio, el influenza, acompaña el influenza, el adenovirus y el rinovirus. El virus sincicial respiratorio, por ahí la bibliografía nos plantea que es el responsable del 70% de las infecciones desde el invierno y hasta el final de la primavera. Pero los acompañan también la influenza, en menor medida, adenovirus y rinovirus hasta el final de la primavera, ¿sí? Hasta fines de noviembre, en nuestro caso, en Sudamérica. Vías de contagio. Cuando hablamos de vías de contagio, ¿sí? El virus sincicial respiratorio y el parainfluenza se transmite generalmente por contacto directo, ¿sí? Cuando damos un beso, o cuando nos acercamos mucho a una persona que está infectada, pero también a través de objetos, en forma indirecta. Y acá es muy importante porque cuando planteamos por ahí precaución en el hogar, cuidados para el hogar, esto de si tenemos en cuenta las vías de contagio del virus que está circulando, podemos realizar la descontaminación más efectiva en contra de este tipo de agentes patógenos. Por ejemplo, en el hogar, el lavado de utensilios, utensilios de la cocina, ropas, ¿sí? Los elementos que se comparten en el hogar. Pero también en el consultorio donde estamos trabajando, si sabemos que circula el virus sincicial respiratorio, que es contagio directo, o también por tocar objetos, esto debe de contaminar en forma apropiada y efectiva los espacios y los elementos con los que trabajamos. Eh, Termómetros, ¿sí? La camilla, estetoscopios, ¿sí? Virus sincicial respiratorio y acompañado por el parainfluenza como vías de contagio directo, ¿sí? O indirecto. Y también acompañan adenovirus, influenza, ¿sí? Con transmisión respiratoria por gotas de flujo. Sí, acá ya si sabemos que hay una circulación importante de este tipo de virus que se transmiten a través de las vías respiratorias por gotas de flujo cuando tosen, cuando el paciente o la persona infectada tose, por ahí como medidas, el personal sanitario como medidas frente a este tipo de contagios podemos utilizar el barbijo. Sí, signos y síntomas. Signos y síntomas. eh, los signos y síntomas para la SIRA, el denominador común es la sintomatología clásica, la tos, la taquipnea, retracciones, expiración prolongada, las sibilancias, apneas y cianosis. Toda esta sintomatología es compartida por todas las entidades patológicas que planteamos anteriormente. Sí, la tos como mecanismo de defensa, recordemos que es parte del mecanismo de defensa en contra de las infecciones respiratorias. La taquipnea, este aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los ciclos conocidos, de los ciclos normales según la etapa de crecimiento y desarrollo de la niña, del niño. Cuando hablamos de retracciones, hablamos del tiraje muscular, ¿sí? Que se evidencia o lo podemos observar a través del hundimiento de la piel entre las costillas, bajo el esternón. Expiración prolongada, ¿cómo es esa salida de aire? ¿Sí? Si esa salida de aire es dificultosa, ¿sí? Cuando nos encontramos con este tipo de sintomatología, es que tenemos que estar pensando en el atrapamiento del aire a nivel pulmonar, que no permite la salida, ¿sí? Del aire desde los pulmones, debido a una inflamación
del árbol bronquial, a la disminución de la luz de los bronquios. Sibilancias. Las sibilancias, el ruido agregado, ¿sí? Ese ruido agregado, que es el silbido, que muchas veces, si bien enfermería lo detecta a través de la auscultación, ¿sí? De pulmonar, muchas veces los padres o quienes acompañan al paciente a la consulta te plantea que anoche estaba con ruiditos en la garganta, ahora mejoró. Eso también es un dato importante para determinar que el paciente está sibilante. Y la sibilancia, recordemos que es un signo que nos está manifestando, nos está diciendo, o la lectura que tenemos que hacer es de que hay una obstrucción de la vía respiratoria baja. Y apneas y cianosis, ¿sí? Sintomatologías muy conocidas para enfermería, ¿sí? La coloración de la piel azulada, ¿sí? O episodios de falta de respiración, las pausas respiratorias, ¿sí? Debido a la falta de oxígeno o a la disminución en la concentración de oxígeno a nivel tisular, a nivel celular, a nivel tejidos. Bien. Valoración clínica. Eh, ya vimos la sintomatología de las infecciones respiratorias agudas bajas, ¿sí? Y es importante que enfermería, frente a esta situación, pueda detectar la complejidad de la dificultad respiratoria en el paciente que va a atender, ¿sí? Que va a recepcionar. Para eso, para detectar la dificultad respiratoria y esa complejidad, nos encontramos con herramientas que son escalas, ¿sí? Que estas escalas se trabajan con indicadores. Las escalas que conocemos, generalmente en Latinoamérica se trabaja con la escala de Tal para valorar la complejidad respiratoria de nuestro paciente. Pero mencionamos también la escala de Wood-Downs y la de San Juan de Dios, que son dos escalas para controlar, para detectar o para clasificar la dificultad respiratoria que se utilizan a nivel mundial. La escala de Downs, una escala que se empezó a utilizar en la década del 70, pero básicamente se la empleó para el distrés respiratorio en neonatología. Posteriormente, como sirvió, fue exitosa, Ferrés, el doctor Ferrés, la modificó para el área de pediatría. La escala San Juan de Dios es una escala española, se utiliza en el Hospital Materno Infantil en Barcelona. También los indicadores que utilizan prácticamente son los mismos que Wood-Downs y agrega un indicador más. Y la escala de Tal es la conocida básicamente acá en Latinoamérica y que también está modificada y es más sencilla. Los indicadores fisiológicos. Ya conociendo la sintomatología del paciente con infecciones respiratorias, ya sabemos que esa sintomatología, esos signos y síntomas pueden ser utilizados como indicadores y van a ser utilizados como indicadores, ¿sí? Esos indicadores fisiológicos ¿para qué? Para el armado de la escala, ¿sí? Para valorar la dificultad respiratoria. ¿Cuáles son esos indicadores que vamos a utilizar? La entrada de aire, la cianosis, la saturación de oxígeno. Esa entrada de aire, ¿cómo es? Si es regular, si es irregular, si es dificultosa. La cianosis, ¿sí? ¿Está con cianosis? Sí, ¿no? ¿Eh? Saturación de oxígeno, ¿cómo ingresa ese paciente? ¿Con cuánto satura? ¿Con oxígeno, con aporte de oxígeno complementario, suplementario o sin aporte, respirando aire ambiente? Otro indicador, nuevamente hablamos, ¿no? De los signos y síntomas y entender que esos signos y síntomas van a ser nuestros indicadores
fundamental para resolver, para detectar o clasificar la dificultad respiratoria. La sibilancia, que también dijimos, ¿no? Otro indicador que nos plantea que el paciente está con una obstrucción a nivel bronquial, ¿sí? Otro indicador. El tiraje lo mismo, el hundimiento del tejido muscular, sugiere la dificultad respiratoria, el esfuerzo que hacen nuestros pacientes para oxigenarse. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria en pediatría se ausculta generalmente en los lactantes menores y en lactantes mayores. Auscultamos no solamente para escuchar o detectar ruidos agregados como sibilancias, sino también para controlar la frecuencia respiratoria. Recordemos que la frecuencia respiratoria, eh, cada cada ciclo respiratorio es una inspiración y una expiración, ¿sí? Con respecto a la frecuencia cardíaca, como otro indicador, ¿sí? Nos manifiesta como indicador muy importante en la salud cardiovascular, ¿sí? El comportamiento del- de la actividad cardíaca. Vamos a la escala de Wood-Downs o Ferrés, ¿sí? Y acá nos encontramos con las variables o indicadores que vamos a utilizar para esta escala: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sibilancias, el tiraje, entrada de aire, cianosis, ¿sí? Estos que son la sintomatología de una dificultad respiratoria, pero a su vez nosotros la convertimos en nuestros indicadores para armar la tabla, hacer el cálculo, la sumatoria, y en función de eso saber qué tipo de dificultad respiratoria tenemos. Vamos a una tablita, la tablita de clasificación de Wood-Downs modificada por Ferrés. Si bien están las tres tablas, vamos a explicar a grandes rasgos cómo calculamos, ¿sí?, la dificultad respiratoria. Vamos a ejemplificar. Primero, en esta matriz tenemos en esta columna los indicadores: sibilancias, tiraje, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, entrada de aire y cianosis. Y las características para cada indicador. Sibilancia. ¿Tenemos sibilancia? ¿Detectamos sibilancia? Sí, no. Si detectamos al final de la expiración, en toda la expiración, expiración, expiración. El tiraje, otro indicador. ¿Observamos que está con tiraje? No, no tiene tiraje. Subcostal, supraclavicular, aleteo nasal, ¿sí? Intercostal, supraesternal. Frecuencia respiratoria, ¿cómo es esa frecuencia respiratoria? A 30 ciclos por minuto, entre 34 y 45 ciclos por minuto, entre 46 y 60, más de 60. Sí, obviamente que tenemos que tener en cuenta eh, la etapa de crecimiento y desarrollo del paciente que se está valorando. Frecuencia cardíaca, la escala de Ferrés, otro indicador que te plantea un puntaje hasta 120 latidos por minuto y más de 120 latidos por minuto. La entrada de aire, características: buena, regular simétrica, muy disminuida, tórax simple. Y a cada una de ellas, a cada una de las características, le vamos dando una numeración, un puntaje, ¿sí? Y cianosis, sí o no. Bien, paciente que ingresamos a un paciente, un ejemplo, auscultamos pulmones, no escuchamos ruidos. Le preguntamos a la mamá, al papá, a quien acompañó al paciente, si en algún momento sintió ruiditos cuando respira o en la noche. Te dice que no. Tirajes, no, tampoco. Pero el niño tiene 4 años, está agitado, te dice la mamá, el papá o el acompañante. Tomamos frecuencia respiratoria, 45 eh, ciclos por minuto. Ya tildamos acá, tenemos un puntito.
Frecuencia cardíaca, sí, 128, 130, pero está con temperatura. Otro signo pero que calculamos aparte. Entrada de aire, buena. Cianosis no está con cianosis. Tenemos, por lo tanto, 2 puntitos. Lo que nos plantea la clasificación de Ferrés es que estamos frente a una etapa de evaluación de la dificultad respiratoria leve, por debajo de 4. Ya detectamos la complejidad de esa dificultad respiratoria. Está con una pequeña taquipnea, ¿sí? Una leve taquipnea, ¿sí? Puede estar iniciando un proceso infeccioso. Está con temperatura, con hipertermia, lo está, bajamos temperatura y lo más probable es que ya podamos resolver esta sintomatología. Cuando también agreguemos, cuando hagamos el cálculo de la dificultad respiratoria o de la complejidad respiratoria, los antecedentes, ¿sí? Hagamos un pequeño anamnesis, ¿sí? De ¿no? Peso, antecedentes, si fue prematuro, si un poco si es bajo peso. Eso nos va a ayudar a cerrar un poco el diagnóstico de enfermería. Fíjate si hay una consulta. No. No, no. Bien. Bien, continuamos. Vamos a la escala de San Juan de Dios, ¿sí? También otra escala que nos sirve para clasificar la dificultad respiratoria por infecciones respiratorias agudas. Esta escala de San Juan de Dios es la escala española. En este caso utiliza los mismos indicadores que la escala anterior, pero le agrega la saturación de oxígeno. ¿Sí? Es sencilla, hay que ponerlas en práctica y nos va a ayudar a definir la complejidad respiratoria y a la toma de decisiones. Escala de San Juan de Dios, ¿sí? Sibilancia, tenemos otra matriz con una columna donde utiliza indicadores sibilancias, tiraje, entrada de aire, y acá le agregó saturación de oxígeno, con aporte de oxígeno, sin aporte de oxígeno o aire ambiente, ¿sí? Y acá tenemos las características de cada indicador. Y la escala de tal, que es la escala que utilizamos nosotros los enfermeros de pediatría. La escala de tal es más sencilla, ¿sí? Los indicadores que utilizan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, sibilancias y la observación del uso de músculos accesorios o el tiraje. Pero también, cuando estamos entrenados para clasificar la dificultad respiratoria utilizando esta escala, generalmente ya la hacemos mentalmente, ¿sí? Los signos y síntomas, la sintomatología y los signos para la dificultad respiratoria son básicos y trabajando todos los días con este tipo de pacientes hace que sea más práctico el cálculo, la sumatoria, para calcular la dificultad respiratoria, la complejidad. Y a eso agregándole los antecedentes del paciente, ¿sí? Haciéndole la entrevista al familiar, al acompañante, eh, haciendo una entrevista, una anamnesis en cuanto a sus antecedentes planteados anteriormente. La escala de tal, ¿sí? Una fila donde también mencionamos los indicadores, frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Acá divide en 2 subgrupos de lactantes menores, menor de 6 meses, mayores de 6 meses, ¿sí? En función de esto vamos a tener las variables en cuanto a puntaje, sibilancias, uso de músculos accesorios. Y también esto para el cálculo y más que nada para calcular
el puntaje, la sumatoria de la escala de tal y detectar qué tipo de complejidad respiratoria. Hasta 4 puntos, sí, lo vamos a clasificar como una dificultad respiratoria leve. De 5 a 8 puntos tal, lo vamos a clasificar como moderada, y grave de 9 a 12, ¿sí? Con estos indicadores. Pero, como dije anteriormente, hay que preguntar, hay que seguir hablando, antecedentes, bajo peso, si fue prematuro, ¿sí? Preguntemos todo y anotamos. No olvidemos de anotar, ¿sí? Registrar todo. Vamos al espacio físico, ¿sí? Ese espacio físico para la atención de este tipo de patologías, ¿sí? El equipamiento en nuestro sector de trabajo, el espacio físico, un consultorio para la atención, para el ingreso, para la admisión de nuestros pacientes, ¿sí? Una camilla, sillas, ¿sí? El personal que tenga conocimientos para el abordaje de los pacientes con dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Los insumos, medicamentos, antipiréticos, broncodilatadores, aerosoles en gotas, fuentes de oxígeno, cilindro, panel central de oxígeno, circuito de aspiración, de secreciones nasofaringias, puntaje de tal colocado en la pared, le hacemos una fotocopia, lo tenemos en una carpeta, reloj para el control de los signos vitales, pero también cuando instauramos el plan terapéutico para controlar los tiempos entre una dosis y la otra de la medicación. Protocolos de registro, ¿sí? Y planilla de consolidación de datos para ir registrando el ingreso del paciente, todas las evidencias de la sintomatología y el inicio del plan terapéutico, la toma de decisiones y el inicio del tratamiento. Y también el medio de transporte para la derivación, eh, tener el medio de transporte apropiado para la derivación al siguiente nivel de atención. Incluye, bueno, los elementos para el abordaje de este tipo de pacientes, termómetro, estetoscopio, mobiliario, dispositivos como espaciadores, máscaras de oxígeno, cánulas de oxígeno, suministros descartables para pacientes con dificultad respiratoria, pacientes con infecciones respiratorias, baja lengua, ¿sí? Jeringas, sondas para aspiración. Bien, el abordaje de los factores de riesgos. Factores de riesgo también es otro elemento que utilizamos o debemos utilizar la enfermería para empoderarnos en este tipo de actividades. Hablamos como primer elemento para resolver, para la toma de decisiones, para clasificar una dificultad respiratoria, una complejidad respiratoria, las escalas. Cualquiera de las tres que nos resulten más cómoda y más fácil. Pero también los factores de riesgos. Esto es muy importante, ¿sí? Nos podemos hacer una listita, ¿sí? Podemos hacer una listita de los factores de riesgos para este tipo de pacientes respiratorios. Y con los factores de riesgo, ¿qué vamos a tener en cuenta? En función de la complejidad respiratoria, vamos a hacer la entrevista al familiar y vamos a buscar factores de riesgo que nos van a permitir ser criteriosos al momento de decidir la derivación a un siguiente nivel de atención. Factores de riesgos. Lactante entre 2 a 3 meses, o sea, lactantes menores. En este caso, factores de riesgo a evaluar en criterios de derivación relativa, ¿sí? Relativa es, ¿lo derivo o no lo derivo? ¿Qué hago? Eso es lo que me pregunto. Y bueno, vamos a ver, factores de riesgo a evaluar para ver si lo derivo desde mi centro de salud a otro de mayor complejidad o al siguiente nivel, y bueno, voy a averiguar.
es un lactante menor, antecedentes de bajo peso, prematuro, internación previas por IRA, ¿sí? Por infecciones respiratorias agudas, ¿sí? Recurrentes, desnutrición leve, vacunas, ¿sí? Las vacunas nos van a dar el indicio de si ese paciente está yendo a las consultas de niño sano y la madre adolescente, ¿sí? Factores de riesgo. Como ejemplo, vamos a ejemplificar acá también. Un niño, una niña de 4 años, la mamá nos plantea que se agitó en la noche y que estuvo con tos durante la mañana. 4 años. Se presenta, tomamos los signos vitales, quiero saber qué complejidad respiratoria tenemos. Buscamos indicadores, los que hablamos anteriormente. Está con taquimnea, leve taquimnea. Tiraje costal, no tiene tiraje. Sibilancias, tampoco. 4 años dijimos. Eh, Nos encontramos con una complejidad respiratoria leve. Lo tengo que derivar, tengo que avisar al siguiente nivel de atención, porque no tengo el pediatra acá, el pediatra de cabecera lo tengo a 100 kilómetros. Y bueno, me voy a fijar primero. Dificultad respiratoria leve, pero está con fiebre y un poquito de secreciones. Manejamos secreciones, ¿sí? E iniciamos el tratamiento para bajar la temperatura, estabilizarla. Pero a su vez le preguntamos a la mamá, ¿sí? Si fue prematuro, si tiene antecedentes de infecciones respiratorias, vacunas. Y la mamá te dice, no, es sanito, es la primera vez que vengo al médico. Vamos a derivar, vamos a iniciar una derivación en una dificultad respiratoria leve y es relativo. Vamos a tratar de resolverlo a nuestro espacio, ¿sí? Eso es lo que planteamos acá, para evitarnos la activación de un traslado, para evitarnos mover a la familia, mover al paciente en forma innecesaria, mover personal de salud, ambulancias, al otro sector de complejidad, ¿sí? Porque ¿qué nos puede pasar? Que un niño con una dificultad respiratoria, un niño con una dificultad respiratoria leve, pero es un niño sano, es probable que lo resuelva en el siguiente nivel de atención y a la hora estén volviendo con el paciente a su lugar de origen, ¿sí? Y lo más probable también es que esa situación se podría haber resuelto sin movilizar al paciente. Otra de las cosas a evaluar es el centro de salud, ¿sí? ¿Qué capacidad resolutiva tiene el centro de salud? Consideremos el oxígeno, la disponibilidad de oxígeno ante todo, ¿sí? Por las horas de atención, si va a requerir oxigenoterapia, ¿sí? Sabemos que en un paciente que va a iniciar oxigenoterapia, hasta 3 horas puede estar eh, conectado a oxígeno o demandando oxígeno. Oxígeno complementario, ¿sí? Horas de atención, la capacitación del equipo en IRA, ¿sí? Tenemos que evaluar eso también, ¿no? Que el equipo esté en condiciones de resolver una dificultad respiratoria leve, moderada, ¿sí? Y también grave, ¿sí? Para decidir la derivación o inicio el tratamiento, el plan terapéutico en mi lugar de trabajo y me voy comunicando con el médico, con la médica, le voy comentando a través de los indicadores, la dificultad respiratoria mejoró eh, o sigue igual, pero o está respondiendo al plan terapéutico que le iniciamos broncodilatador, no fue necesario oxígeno porque es leve la dificultad respiratoria y está respondiendo bien. ¿Eh? Ya ha evaluado el centro de salud, ¿sí? Y cuando decidimos una derivación que ya realmente es necesaria, es absoluta, no la vamos a cuestionar a ese tipo de derivación. Pacientes menores de un mes, ¿sí? Pacientes de neonatología. La mamá vino y nos planteó que anoche hizo tos.
Empezó con un poquito de moco de secreciones, de moco blanquito, pero ahora está mejor, pero quería consultar. Neonatología al siguiente nivel de atención. Iniciamos control de signos vitales, ¿sí? Para buscar indicadores, antecedentes. Y, por supuesto, ya con todos esos datos, informamos al médico de cabecera y planteamos o activamos el traslado de este paciente. Y el resto de los pacientes, ¿no? Enfermedades, generalmente las enfermedades crónicas, ¿sí? Pulmonar, cardiopatía, antecedentes de apneas, inmunodeficiencia, desnutrición. La mamá o el papá generalmente ya te plantea, el paciente me lo está atendiendo tal médico porque es neumonólogo, o me lo está atendiendo la doctora que es la cardióloga desde que nació. Ya tenemos datos súper importantes para decir que estuvo con tos, manifestó, pero lo encontramos estable, igual. Se avisa al médico de cabecera y se activa la derivación. Bien. Recepción y tratamiento. Recibimos al paciente, ya tenemos instrumentos para empezar a hacer un diagnóstico más certero, un diagnóstico de enfermería más certero, ¿sí? Con las herramientas que ya conocemos, ¿sí? Las escalas y también los factores de riesgo. Iniciamos el abordaje del paciente, nombre, apellido, edad, peso, si podemos pesamos, si no estimamos el peso. Motivos de consulta, ¿sí? Antecedentes. Mientras estamos charlando con la mamá, el papá, acompañante, ¿sí? Vamos haciéndole la entrevista. Controlando signos vitales en busca de la alteración, sobre todo en busca de nuestros indicadores, detectando indicadores y qué características tienen esos indicadores, ¿sí? Hay dificultad respiratoria, hay tiraje, nos encontramos con sonidos a través de la auscultación pulmonar. ¿Cómo es esa entrada de aire? Si es buena entrada de aire, si es regular, si es irregular, si está cianótico. ¿eh? Temperatura, es muy importante, ¿sí? Manejar la temperatura, recordemos que la hipertermia nos va a modificar otros síntomas vitales, ¿sí? Como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Aspiramos secreciones, ¿sí? También importante saber que las vías respiratorias altas están libres de secreciones. Marco legal para IRA 2012. Esta por ahí es una pregunta que me han hecho. ¿Es legal esto que hacemos? ¿Sí? Sí, es legal. El marco legal lo respalda el programa IRA 2012, que es para enfermería. El programa de IRA 2012 es un programa que se emitió desde el Ministerio de Salud de la Nación y plantea el trabajo de enfermería en base a la clínica, a la sintomatología de la insuficiencia respiratoria aguda a punto de partida de las infecciones respiratorias agudas bajas, ¿sí? Y como normativa nacional, programa IRA. Y como incumbencias, ¿sí? Las incumbencias de enfermería, plantea que todo enfermero, no importa la formación que tenga, ya sea auxiliar de enfermería, enfermera, enfermero o licenciada, licenciado en enfermería, en sus programas se tienen en cuenta o están planteados en los programas de formación el control de signos vitales, la valoración clínica, ¿sí? El examen cefalocaudal, la detección de los signos de gravedad, administración de medicamentos, ¿sí? Dilución de medicamentos, en conjunto con eso, en todos los niveles de formación, el manejo de la oxigenoterapia, conceptos básicos de la oxigenoterapia, ¿sí? Oxigenoterapia utilizada para aumentar el aporte, la concentración de oxígeno a nivel celular, a nivel tisular. La aerosolterapia, ¿sí? La aerosolterapia también como broncodilatadores, como antiinflamatorios, ¿sí? Plantea que la aerosolterapia acá, esto sí lo marco
en la filmina, ¿sí? Para ver la diferencia entre la aerosol terapia y la nebulización, ¿sí? Nos encontramos con salbutamol en aerosol, pero también tenemos las gotitas de salbutamol. Pueden preguntarme cuál es la diferencia entre uno y otro. Y la literatura lo que plantea es que la aerosol terapia permite una mejor llegada del salbutamol y un inicio más rápido de la broncodilatación, ¿sí? Y en cambio la nebulización es de segunda elección si no se dispone del aerosol. ¿Por qué? Porque el aerosol, eh, para la administración del aerosol y el inicio de la broncodilatación, plantea que ya en 20 segundos ya iniciamos la broncodilatación contra 10 minutos de la nebulización, que inclusive durante la nebulización se van perdiendo dosis de broncodilatador. Escordetal. Sí, ya sabemos cómo controlar, cómo calcular la dificultad respiratoria con los indicadores que ya vimos y que ya aprendimos. Y sabemos que el score de tal, vamos a utilizar tal, ¿sí? El score de tal nos plantea una complejidad respiratoria leve, moderada o grave en función del puntaje. De 0 a 4 decimos que es leve. ¿Y qué tratamiento hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué iniciamos? ¿Qué plan terapéutico básico vamos a iniciar? Recordemos, respaldados por el programa IRAP del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué hacemos? Protocolo de abordaje. Nos encontramos con una dificultad respiratoria leve, ¿sí? El niño está con una leve taquipnea. Hacemos control de signos vitales, calculamos el tal, nos da un puntaje de 3. Lo que nos plantea el programa IRA es que no es necesario apoyar con oxígeno y sí iniciar broncodilatación con 2 disparos de salbutamol en aerosol cada 20 minutos. Por ejemplo, iniciamos 8 de la mañana, 2 disparos de salbutamol. 8:20, 2 disparos de salbutamol, 8:40 y a las 9 hacemos un controlcito de tal nuevamente. Estos dispositivos son utilizados en la guardia pediátrica, ¿sí? Eh, Son aerocámaras, también están los espaciadores. Estos son los que utilizamos, por eso puse esta imagen, que son los que utilizamos en nuestro servicio. La aerocámara, esta es una aerocámara para lactante menor, lactante mayor, neonato, una aerocámara más bien para preescolar, y una aerocámara para adolescentes. Con la aerocámara, ¿cuándo utilizamos la aerocámara? Cuando el niño, el paciente, la paciente no adhiere al tratamiento, se niega a hacerse los aerosoles, ¿sí? En la bibliografía se van a encontrar con la técnica puntual de cómo abordar un paciente para la realización de la oxigenoterapia y de la aerosolterapia con aerocámara. Lo importante es saber que este dispositivo tiene una cámara, ¿sí? Donde reserva el aerosol el aerosol que utilizamos, la dosis que vamos a utilizar para administrarla al paciente, ¿sí? Se pone la mascarita, esta parte es la que va en la nariz y esta cubre la boca, ¿sí? Y parte del rostro, ¿sí? Acá apenas se ve, creo que se ve cómo el niño está utilizando el aerosol, el dispositivo directamente de aerosol. Se coloca hacia arriba, se hace el disparo, el aerosol recorre esta parte de la cámara, el niño respira. Contamos hasta 20, hasta 12, 15 segundos y hacemos un segundo disparo. Así cada 20 minutos, ¿sí? Hasta que completamos la hora y hacemos control de tal. Acá tenemos un paciente ya, un preescolar, un paciente que se maneja solo. Este paciente tiene antecedentes ya de broncoespasmo. Por lo tanto, el niño ya sabe, viene a la consulta, estoy un poquito agitado, hacemos control de tal y él ya se inicia su tratamiento.
Generalmente ellos ya lo saben agitar el dispositivo para iniciar el tratamiento de broncodilatación. Acá en esta imagen planteamos, en esta imagen se puede observar eh, el bronquiolo, un bronquiolo sano, un bronquiolo inflamado, ¿sí? Así es como se ve, y un bronquiolo ya obstruido, ¿sí? Ya acá nos estamos encontrando, si bien acá con un paciente sibilante, ya acá con sibilancia, una sibilancia bien marcada, ¿sí? Lo que necesitamos es disminuir esta inflamación, ¿sí? Bronquial, que lo vamos a hacer con el aporte de los medicamentos en aerosol, los broncodilatadores, y también los corticoides vía oral como la meprednisona, según la indicación médica. Tratamiento en el domicilio. Si el paciente mejora, estamos hablando de un paciente con un tal menor a 4, el paciente mejora, se terminó de hacer los aerosoles durante la hora, observamos la clínica, no está con fiebre. Generalmente se va al hogar con pautas de alarma, ¿sí? Con indicaciones de parte del médico según el protocolo y según la decisión médica, ¿sí? El, el plan terapéutico para el hogar más adecuado, ¿sí? Y en el hogar, por ahí plantear los cuidados, ¿sí? La educación para el alta. Información al adulto y acompañante. Se va al hogar con el niño, le vamos a transmitir las pautas de alarma, los cuidados para el hogar, ¿sí? Fiebre sostenida que no responde a las medidas habituales, antipiréticos, baños, ¿sí? Aumento en la dificultad respiratoria. Empezó nuevamente, la mamá, el papá te plantea que está agitado, que empezó a toser, ¿sí? O tiraje, ¿sí? El marcado de la piel sobre las costillas, ¿sí? Rechazo al alimento, todo esto es una sintomatología general de la patología que está instalada, ¿sí? En este caso, debe volver a la consulta al centro de salud. Pero también puede pasar que, nada, que adhirió al tratamiento, no tiene fiebre, se encuentra en buen estado general, por lo tanto lo vamos a citar para un controlcito al otro día, a las 24 horas. ¿Sí? En el control realizamos hacemos la medición de tal, la registramos, avisamos al médico y seguramente que sí, seguirá con sus pautas de alarma. Score de tal moderado. En el score de tal moderado ya acá hay que trabajarlo un poco más. Un paciente con una dificultad respiratoria moderada. Este tipo de pacientes, este tipo de dificultad respiratoria ya nos lleva a la enfermería a replantear varias situaciones. Primero, iniciar el tratamiento, un tratamiento ya de base muy importante como es el manejo de secreciones, la regulación de la temperatura en caso de que ya la frecuencia respiratoria esté, si hicimos un tal o el control de tal y nos da por encima de 5, es muy probable que ella esté con una taquipnea marcada. Por lo tanto, vamos a buscar sintomatología o signos que estén ayudando a que esa taquipnea esté presente. ¿Sí? Está con temperatura, manejo de la temperatura, preguntarle si le dio medicación en el hogar, si no le dio, iniciar el tratamiento para bajar la temperatura, jarabes, eh, generalmente se utilizan como antiinflamatorio y como antipirético el ibuprofeno, ¿sí? Iniciar ibuprofeno. Recordemos que el ibuprofeno al 2%, la medida, el cálculo a administrar es la mitad del peso, ¿sí? El niño pesa 20 kilos, le vamos a administrar 10 mililitros de ibuprofeno. Le preguntamos a los padres, ¿sí? Si estuvo tomando por el tema, tenemos que eh, saber si ese paciente es alérgico o no a ese medicamento, o si habitualmente lo está
tomando en su hogar. Ya iniciamos el tratamiento para bajar la temperatura, también para eh, liberar secreciones de la vía aérea. Un tal de dificultad respiratoria moderada, una vez que ya resolvemos, manejamos la temperatura y aspiramos secreciones, ya iniciamos el aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno con cánula de oxígeno, con máscaras de oxígeno de no reinhalación. Acá ponemos que se coloca al paciente en oxígeno con cánula nasal a un flujo entre 1 y 3 litros por minuto. Lactante menor. ¿Qué sucede si ese lactante menor con una dificultad moderada tiene 18 días? Es un factor de riesgo. Por lo tanto, ya no solamente que tenemos que manejar la clínica, ¿sí? Bajar temperatura, aspirar secreciones, colocar oxígeno, iniciar broncodilatador, sino también informar al médico de cabecera y activar el traslado de ese paciente al siguiente espacio, al segundo nivel de salud. Mayores de 12 meses, cánula nasal de oxígeno o máscara con reservorio según el criterio clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pacientes que saturan 96%, pero están con una dificultad respiratoria y apoyamos con oxígeno, más broncodilatador durante el tiempo o la estancia en el centro de salud, ¿sí? El oxígeno también, algunos autores lo plantean como que ayudan como broncodilatadores. Em, y en caso de que con cánula de oxígeno no haya una mejoría de la concentración de oxígeno, pasamos a máscara con oxígeno. Eso lo vamos viendo, ¿sí? En función de la valoración clínica de cada paciente. Salbutamol, lo que planteamos anteriormente, oxígeno más salbutamol, ¿sí? Hacemos un dúo, un mix. Oxígeno más salbutamol en una dificultad respiratoria moderada, cada 20 minutos. Oxígeno durante 1 hora y cada 20 minutos salbutamol. Evaluación final. Terminamos la hora, hicimos oxigenoterapia, salbutamol cada 20 minutos, ¿sí? Al final del tratamiento, al final de la hora, ya hacemos un control de signos vitales para calcular el TAL. Puntaje, mejoró el puntaje. Sí, ya el niño está eh, con una frecuencia respiratoria normal, está sin fiebre, ¿sí? Registramos, tenemos que registrar todo, avisar al médico de cabecera y seguramente que va a volver a su hogar y con control al centro de salud a las 24 horas. Puntaje de 6 a 8. Si el paciente no mejoró el puntaje de tal, o sea que nos está diciendo que continúa con esa dificultad respiratoria después de 1 hora de tratamiento. Recordemos que, como mencionamos anteriormente, esta internación abreviada de una dificultad respiratoria es hasta 3 horas como máximo. Por eso acá tenemos que trabajar mucho, el enfermero debe trabajar mucho, medidas paliativas o de soporte, ¿sí? ¿Eh? Bajar la temperatura, asegurarnos de que esa temperatura baje, no solamente con medicación, sino también con medios físicos. El tratamiento de aerosol terapia, que asegurarnos que el aerosol llegue, que las dosis de broncodilatadores lleguen, ¿sí? Porque a veces el paciente se niega, no colabora no colabora en el tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, necesitamos reforzar las prácticas, ¿sí? El procedimiento para asegurarnos que ese tratamiento sea efectivo. Administramos en una segunda hora y hasta una tercera hora el mismo tratamiento, oxigenoterapia permanente con aerosol, ¿sí? Meprednisona o corticoides vía oral y también puede ser vía intramuscular. Generalmente utilizamos la dexametasona. Evaluación
de puntaje de tal. Recordemos que ya después de la segunda hora, si no hay una reversión de la sintomatología, sigue igual este paciente y tenemos que estar pensando en la derivación al segundo nivel de atención. Retiro a domicilio. En caso de que el paciente sí haga la reversión, la puede hacer, generalmente la hacen, eh, ya informamos al médico de cabecera, a la médica de cabecera, quien nos dará las indicaciones o le dará las indicaciones al paciente para el alta y para continuar el tratamiento en el hogar. Derivación al segundo nivel. ¿Cuándo vamos a derivar al segundo nivel? Y ya estamos terminando la segunda hora de oxigenoterapia, de broncodilatadores, auscultamos, realizamos control de signos vitales, sigue con ruiditos a nivel pulmonar, ruidos agregados. ¿Tiene fiebre? No tiene fiebre. Por lo tanto, pensamos que si no tiene fiebre, la frecuencia respiratoria debería estabilizarse, la frecuencia cardíaca lo mismo, pero no, no pasa nada de eso. Entonces ya son indicios, ¿sí?, de que debemos decidir la derivación en conjunto de los antecedentes. Pero ya a esta altura, tenga o no antecedentes, un niño sano, si no hace la reversión de la sintomatología, y hay que derivarlo al segundo nivel de atención. Y para un score de tal, el tratamiento de un score de tal con puntaje de 9 es una dificultad respiratoria ya más bien severa, más compleja. Lo mismo, digamos que el tal de leve, ¿sí?, de dificultad respiratoria leve, y el tal de dificultad respiratoria compleja es como más, es más práctico para resolverlo desde la enfermería. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si está con un tal de 9, y es probable que esté con taquimnea, que esté con tirajes, ¿sí?, que esté con sibilancia, que esté taquicárdico. Por lo tanto, lo mismo que lo anterior, antecedentes, estimar el peso, asegurar la vía aérea libre de secreciones, el manejo de la temperatura. Pero sí, ya también ir avisando, informando al médico de cabecera y activar la derivación al siguiente nivel de atención. Para la derivación al segundo nivel de atención, es muy importante que se continúe el tratamiento inicial durante el traslado, ¿sí? De la misma manera que instalamos el tratamiento del paciente en nuestro centro de salud, de la misma manera debe ser trasladado al siguiente nivel, ¿sí? Ingresar al paciente a la guardia en el traslado con oxígeno, con broncodilatadores, tenemos que tener preparada aspiración, semisentado, ¿sí?, para ayudar a la expansión torácica. ¿eh? Cuando llega a la guardia, presentar al paciente de la misma manera que fue trasladado, ¿sí?, con soporte de oxígeno, con máscara de oxigenación, con máscara de reservorio, con cánulas, semisentado, con saturometría, porque recordemos que la enfermera o el enfermero que va a hacer la admisión de ese paciente va a hacer su registro también. Y la observación es parte también de la valoración clínica del paciente. Y eso también se va a anotar. Si el paciente ingresó con aporte de oxígeno, sin aporte de oxígeno. Por más que durante el traslado se lo apoyó con oxígeno y desde la ambulancia, desde el hall de la guardia hasta la cama del paciente, no llega con el circuito de oxígeno y con saturometría, eso no lo va a tener en cuenta la enfermera o el enfermero de guardia, ¿sí?, sino la valoración que hace a través de la observación. Registro clínico. El registro clínico no es solamente a los aspectos jurídicos, ¿sí?, o legales. También es para recopilar información de los pacientes.
qué tipo de pacientes, las cantidades de pacientes en la comunidad, ¿sí? En nuestro pueblo, en nuestro barrio, en la zona en la que, en el sector de la ciudad, en el sector norte, en el sector sur, ¿sí? La consideración de insumos farmacológicos, ¿sí? Vamos a determinar a través del registro, ¿sí? La necesidad de insumos, de aerosoles, dispositivos como máscaras de oxígeno, cánulas de oxígeno, jarabes antipiréticos, corticoides, espaciadores. ¿Qué cantidad de bocas de oxígeno necesitamos para resolver esta problemática sanitaria en nuestro centro de salud? ¿Sí? El recurso humano, ¿sí? Evaluar y garantizar la disponibilidad del personal capacitado en ese centro de salud. Recordemos que si tenemos enfermera o enfermero que está capacitado para trabajar con este tipo de pacientes, para hacer un control, una valoración de enfermería, un diagnóstico de enfermería, tomar decisiones a través de los elementos que vimos anteriormente, los recursos para determinar la complejidad respiratoria e instalar un plan terapéutico inicial respaldado por el programa IRA, podemos evitar la derivación al próximo nivel de atención, evitando lo que planteamos anteriormente, todo lo que implica la derivación, ¿no? Movilizar familia, movilizar enfermería, movilizar choferes, movilizar eh, ambulancia. Y el estudio de la casuística, ¿sí? Sí. Disculpen. Quería agregar a lo que está diciendo Carlitos, si Carlitos me permite, que Carlitos recién decía para evitar una derivación. En muchos lugares seguramente que no tienen un médico permanente, este personal capacitado, recurso humano capacitado, que nosotros tengamos estas herramientas, nos van a permitir, si tenemos que llamar al centro de salud de mayor complejidad para hablar con el médico de guardia, argumentar por qué sí muchas veces pedimos el traslado. Si nosotros hicimos todo esto y tenemos estos argumentos, vamos a argumentar y vamos a hacerlo con énfasis cuando nosotros solicitamos por distintos motivos, por falta de recursos, por recursos o por haber pasado y haber todo este protocolo, haberlo cumplido, nosotros vamos a argumentar y si solicitamos, cuando el enfermero de un centro de salud solicita un traslado, está argumentado y se debe realizar. Por eso muchas veces estas actualizaciones, estas capacitaciones, estas redes, nosotros cuando programamos esta capacitación, la programamos esto, conectémonos, hagamos redes entre nosotros. Si alguno de ustedes de un centro de salud necesita, así tenga el médico de guardia, y muchas veces los médicos de distintas especialidades no tienen todos estos protocolos actualizados, muchas veces se respaldan en enfermería. Enfermería va a tener los argumentos para que tengan estas herramientas y levantar un teléfono y poder llamar en este caso, a la guardia de pediatría, decirle: Carlitos, o cualquier integrante del equipo, estoy en un centro de salud, ayúdame, el pedir ayuda, pero del otro lado del teléfono, ya poder decirnos Carlitos, Sol, como los otros días, o decir somos de un centro de salud y estamos disponibles, esto nos va a permitir estas capacitaciones, crear estas redes, actualizarnos y si tenemos que consultar, consultemos, si tenemos que pedir ayuda, pidamos ayuda. Y esto nos vuelvo a repetir, argumentos cuando tenemos que solicitar o un traslado o tomar una posición. Eso quería agregar. Gracias, Carlitos. Bueno, no, gracias a vos, Elvira, por el aporte. Es el camino que quiero tomar, que justamente es esto, ¿no? Esto que plantea Elvira. Se va entendiendo perfectamente la idea y el objetivo de la presentación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de oxigenoterapia, ¿sí? Tan importante para este tipo de tratamientos. Distinguir o clasificar, saber que el sistema de oxigenoterapia se divide en bajo flujo y en alto flujo.
Cuando planteamos sistemas de oxigenoterapia de bajo flujo, primero entender, ¿sí?, que el bajo flujo nos plantea que el oxígeno, hay mucho para hablar de esto, de oxigenoterapia de bajo flujo y alto flujo, en función de la complejidad del paciente. Un paciente ambulatorio no es lo mismo que un alto flujo en un paciente que se encuentra en una terapia intensiva, ¿sí? Por lo tanto, a saber que cuando hablamos de oxigenoterapia bajo flujo, el oxígeno se mezcla con el aire ambiente, que proporcionamos, el oxígeno medicinal proporcionado se mezcla con el aire ambiente. Parte del volumen inspirado es tomado a través del dispositivo y otra del medio ambiente. ¿Cómo cuál? Dispositivo cánula nasal. La cánula nasal utilizada en neonatos y en pediatría, con flujos de 0,25 a 3 litros por minuto, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 0,25 a 3 litros por minuto. ¿Dónde regulamos esto? En el Flumiter, ¿sí? Con el Flumiter. A 1 litro, a 2 litros, a 3. ¿Sí? Se puede suministrar una concentración de oxígeno en un rango de entre 24 a 35%, o una FiO2 de 0,2 a 0,35. Máscaras de oxígeno, otro dispositivo de bajo flujo, ¿sí? Se inicia a 6 litros por minuto. Recordemos que cuando vamos a utilizar una máscara de oxígeno con reservorio, se inicia a 6 litros por minuto para permitir el llenado de oxígeno en la bolsa, ¿sí? Y hasta 15 litros por minuto, siempre regulado con Flumiter. Nos va a permitir una concentración de oxígeno de hasta un 90%. La tablita, acá tenemos una matriz comparativa, cánula de oxígeno, a 1, 2, 3 litros, hasta el 30% de concentración de oxígeno. Algunas bibliografías nos plantean que hasta un 40% de oxígeno. Para la máscara con reservorio, iniciamos a 6 litros, ¿sí? A 6 litros por minuto, hasta 15 litros y nos va a dar una concentración de oxígeno de 60 a 90%. ¿Cuál es la diferencia con el sistema de oxigenación circuito Venturi de alto flujo? Que en esta sí se conoce la FiO2 en relación a las anteriores que no sabemos. Estimamos una concentración de oxígeno de hasta un 80%, pero el paciente puede mover la máscara, puede sacarse la narina, y no tenemos identificada la FiO2. Puntualmente la FiO2 no es precisa. Cuando utilizamos un dispositivo de Venturi, utilizamos este tipo de máscara, ¿sí? Que posee las válvulas. Estas válvulas de diferentes colores son las válvulas JET, que son las que, en función de la indicación del médico para iniciar oxigenoterapia de alto flujo, nos va a decir al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, y vamos a tener que seleccionar cada una de estas válvulas y colocarlas en el circuito de Venturi. En el video, como decía Elvira anteriormente, en el material, en el material anexo, hay un videíto de cómo se arma el sistema de Venturi. Dispositivo, y con respecto al sistema de Venturi, ¿cuándo lo usamos? En un tal mayor a 9, a 10, a 11, en una dificultad respiratoria. ¿Sí? Y acá tenemos una tablita donde podemos ver el flujo de oxígeno y la concentración de oxígeno en función de las válvulas JET que utilicemos. Blanco a 6 litros, 31% de concentración de oxígeno. Amarillo, 4 litros, 28%. No es amarillo 8 litros, ¿sí? 20, no, es amarillo 4 litros, 28%. Fíjense que acá está la válvula azul y la válvula amarilla, los dos a 4 litros, pero una va a otorgar una concentración de oxígeno del 24% y la otra de 28%. Y hasta el 40% de concentración de oxígeno o 0,4 de FiO2. ¿Por qué? Por la presión de oxígeno que nos otorga el Flumiter. Domicilio. En domicilio
anteriormente ya planteamos la internación en el siguiente nivel de atención en función de la dificultad respiratoria y también pudimos instalar un plan terapéutico, ¿sí? Pero también tenemos los pacientes que regresan al domicilio. Por lo tanto, en esta etapa, enfermería también cumple un papel preponderante que es la educación para el alta. Frecuencia y dosis del broncodilatador, ¿sí? El horario, vamos a ayudarle a la familia a elegir un horario para la administración de los medicamentos. La conducta de fiebre, antitérmicos, baños con agua tibia a calentita. Los procedimientos de Garrahan plantea que el baño como antitérmico es hasta 35 y 40 minutos. No es lo baño, en 10 minutos lo saco al paciente. No, es hasta 40 minutos más jarabe, antipirético. Informar a los padres también sobre la posibilidad del empeoramiento, ¿sí? De que pueden volver signos y síntomas de una infección respiratoria, porque las infecciones respiratorias resuelven, o sea, para la resolución de las infecciones respiratorias y de 15 a 20 días, un promedio de 15 a 20 días. Consejos preventivos, ¿sí? También, ¿sí? Aconsejar en la importancia de la lactancia materna, ¿sí? Todos los beneficios de la lactancia materna con respecto a nutrientes, a líquidos, a todo lo que es inmunización, plantearlo desde ese lugar, realización de los controles periódicos del paciente, ¿sí? Mantener vacunas al día, practicar la higiene, lo que hablamos anteriormente con respecto a la circulación de los agentes patógenos, ¿sí? Lo que es de contagio directo, lo que es de contagio indirecto, ¿sí? Por tocar mesas, sillas, cubiertos, tenedores. Crear ambientes libres de humo. El ambiente de humo no es el cigarrillo, son el humo de la estufa, eh, pueden ser los saumerios, ¿sí? Que provocan, generalmente estimulan a la mucosa bronquiolar a la producción de moco. Signos de alarma es lo que planteamos anteriormente, fiebre persistente sin respuesta a las medidas habituales, hundimiento, tiraje, ¿sí? Hundimiento entre o debajo de las costillas, rechazo al alimento, disneas, dificultad para dormir, esto en función de que está cursando una enfermedad de infección respiratoria, ¿sí? Contexto. Y IRAP2 me pareció muy importante no dejar pasar la laringitis. La laringitis aguda como una IRA es una enfermedad que genera mucho estrés en el equipo de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la laringitis afecta a la laringitis es una inflamación que genera obstrucción en las cuerdas vocales. Recordemos que las cuerdas vocales se encuentran en ese espacio, en la laringitis. El agente causal, influenza y parainfluenza. Los signos y síntomas que también nos van a servir como indicadores, febrícula, taquimnea, voz ronca, estridor, tos perruna, ¿sí? Hay mucho para leer de la laringitis. El tratamiento es en función de la laringitis, que puede ser leve, moderada, grave. Laringitis leve no está con taquimnea, pero sí está con tos y con tos perruna. Generalmente indican meprednisona para disminuir el edema laringio y antiinflamatorios como el ibuprofeno. Una laringitis moderada grave ya no solamente tos perruna, sino ya con una leve taquimnea, ¿sí? Con disnea. Se inicia con nebulizaciones con budesonide. Recordemos que como desinflamatorio tiene un efecto residual, la bibliografía lo plantea hasta 6-8 horas. Y nebulizaciones con adrenalina. ¿Qué pasa con las nebulizaciones con adrenalina? Las nebulizaciones con adrenalina plantea la bibliografía Garrahan que puede ser hasta 5 ampollas de adrenalina. Cada ampolla tiene 1 miligramo, ¿sí? En este caso, la adrenalina la vamos a utilizar, va a ser indicada por el médico y en función del peso del paciente, ¿sí? Recordemos que para la nebulización a 5 o 6 litros, no le demos tanta presión porque si no evapora el medicamento y no llega a la dosis adecuada.
Criterios para el alta de la laringitis aguda, ¿sí? Tengamos en cuenta que ya no está más con estridor porque la adrenalina va a ayudar a la vasoconstricción de las arteriolas de la zona laringea. Por lo tanto, no va a haber más estridor, la saturación de oxígeno por encima del 95%, una buena respuesta respiratoria, buena coloración y buen estado general del paciente. Y obviamente, para todos los casos, fácil acceso al centro de salud. Como conclusión, para reflexionar teniendo en cuenta los aportes ofrecidos y mediante una crítica profesional y responsable, se ofrece un artículo que hace referencia al mito si el frío enferma o no. El link se encuentra en la bibliografía obligatoria y es muy interesante. Es del diario La Arena de la última semana de mayo del 2024. Muchísimas gracias.